espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en la intro y en el título de este video, les voy a estar explicando cómo hacer este body de encaje. Como lo hemos venido viendo en los tutoriales de febrero, estoy haciendo las peticiones de ustedes en una publicación que les dejé el 24 de diciembre y casualmente hubo varios comentarios que pidieron un body, así que hoy les traigo este diseño de body manga larga en encaje, el cual está muy fácil y rápido de hacer. Ahora, cuando estaba investigando varios diseños para ver cuál hacía mejor, vi varios diseños de bodies así en encaje y manga larga que utilizaban con topsitos debajo del encaje. Yo en lo personal soy un poco más conservadora a la hora de vestirme, así que definitivamente no quería hacer esta prenda solo en encaje porque sé que no la iba a utilizar por la transparencia, así que decidí forrar todo el frente y toda la espalda con una lycra color nude para poder sentirme más cómoda utilizando este tipo de prendas. Pero si en definitiva a ti te gusta la idea de utilizar este body de encaje con un topsito debajo mostrando la piel, puedes hacerlo perfectamente omitiendo el paso del forro. Así que habiendo dicho esto, vamos a comenzar con este tutorial. Para hacer este body vas a necesitar 1 metro de blonda. Como les mencioné en la introducción, voy a estar forrando el frente y la espalda, así que voy a utilizar medio metro de lycra color nude, un broche de brasier de 3 centímetros de ancho, es muy importante que el broche tenga esta medida, 2 metros de elástico de brasier, hilo normal e hilo nylon. El paso del forro es el más largo de este tutorial, pero como les dije en la introducción, ustedes pueden decidir si hacerlo con forro o sin forro. Si decides hacerlo sin forro, puedes omitir este paso. Entonces primero corté el frente y la espalda en la blonda y en la lycra y ubiqué la pieza del frente en blonda encima de la pieza del frente en lycra. Y luego pasé a sujetarla con todos los alfileres que consideré necesarios. Luego de esto pasé una costura de hilvan a más o menos 2 centímetros del borde por todo el contorno de esta pieza. Para los que no conocen, la costura de hilvan es una costura que se hace a mano para sujetar las piezas en su lugar y normalmente son puntadas largas y preferiblemente en un hilo de color contrastante para poder retirarlas con más facilidad después de pasar la costura a máquina. Así que esto lo hice por todo el contorno del body, tanto en la pieza del frente como en la pieza de la espalda. Cuando se me acabó el hilo, simplemente tomé más y seguí cosiendo. Como les digo, este fue el paso más demorado de este body, pero siento que al final valió la pena porque fue mucho más fácil la construcción de estas piezas. Cuando termines te debe quedar algo así. Y ahora vas a ubicar el frente encima del posterior derecho con derecho y vas a pasar a coser ambos hombros. Como yo sé que muchos de ustedes no tienen fileteadora, trato de alternar los tutoriales, unos con fileteadora y otros sin fileteadora, para que vean que estas prendas se pueden hacer con ambas máquinas o con solo una. Pero en este caso decidí utilizar la fileteadora porque como esta prenda estira tanto en sentido vertical como en sentido horizontal, siento que la fileteadora es la mejor opción para darle el mejor acabado a las costuras. Y en este caso estoy utilizando una puntada elástica de 4 hilos con hilo nylon. Al final te debe quedar algo así. Y si vas a utilizar el forro, es muy importante que te asegures de que todas las costuras que hagas sujeten las 4 capas de tela, las 2 de blonda y las 2 del forro. Ahora vas a pasar a montar las mangas al body. Ya tengo un tutorial más a detalle de cómo montar mangas a una prenda, el cual te lo voy a dejar arriba en la pantalla y en la descripción de abajo, pero igual vamos a repasar rápidamente cómo se hace. Entonces primero voy a doblar la manga a la mitad y voy a marcar este punto medio con un alfiler. Luego voy a ubicar la manga encima del body derecho con derecho de la tela y voy a juntar esa marca del alfiler con la costura del hombro. Después voy a juntar ambas puntas de la manga con su respectiva punta de sisa para poder coserla. En este caso voy a utilizar la fileteadora para montar la manga. Esta es una habilidad que siento que es muy importante adquirir a medida que vayan adquiriendo más experiencia cosiendo, pero si no te sientes segura de montar la manga directamente en una fileteadora, puedes montarla primero con la máquina plana y luego sí pasar el filete. Pero es muy importante que en algún punto empiecen a practicar cómo hacer este procedimiento. Así que voy a ir cosiendo la copa de la manga a la curva de sisa y para este paso no es necesario estirar ninguna de las 2 telas. Cuando llegues al punto medio de la manga es importante que retires el alfiler antes de seguir cosiendo, ya que este puede chocar con la cuchilla de la máquina y ser peligroso. Ahora, antes de continuar, voy a pasar un filete sencillo por el ruedo de la manga para poder simular el acabado de una recubridora más adelante. Cuando termines de montar ambas mangas te debe quedar algo así. Y ahora vas a voltear la prenda hacia el revés y vas a pasar a cerrar la manga y el costado, empezando por la punta de la manga, luego hacia la sisa y luego por todo el costado del body, nuevamente utilizando la fileteadora. Hasta este punto ya debes tener algo así.
Y ahora vamos a pasar a coser el cuello del body. Para esto tomé la pieza del cuello y junté ambas puntas derecho con derecho para formar un lazo. Luego doblé esta pieza a la mitad y ubiqué esta costura que acabamos de hacer en el centro de la espalda, derecho con derecho de la tela. Luego de alinear este punto fui sujetando el resto del cuello al resto del escote del body para poder coserlo. Y para este paso puedes estirar muy ligeramente la tela mientras coses. Y es muy importante nuevamente que revises si estás cosiendo todas las capas de tela. Además, retiré el brazo libre de mi fileteadora para que fuera mucho más fácil coser el cuello. Cuando termines te debe quedar algo así. Ahora vamos a pasar a coser el elástico a la entrepierna del body. Este tipo de elásticos de brasier tiene un lado que es más suavecito que el otro. Este lado debe ir rozando la piel cuando la prenda esté terminada. Así que ese lado lo voy a poner hacia arriba sobre el derecho del body con las moras del elástico mirando hacia adentro. Y voy a empezar a coser en línea recta lo más pegado que pueda a estas moras. Para este paso es necesario que vayas estirando ligeramente el elástico mientras coses. Y como ves y como lo he dicho en ya varios tutoriales de ropa interior, primero estiro el elástico más o menos 1 centímetro, lo sujeto con mis dedos, empiezo a coser y cuando mi dedo llega al prensatelas de la máquina, suelto el elástico y repito. Y hago este procedimiento hasta terminar de coser el elástico a toda la entrepierna. Cabe mencionar que estoy utilizando la puntada recta con la longitud de puntada regular, que en mi caso es de 2.5. La tensión del hilo la tengo en el número 5 y estoy utilizando hilo normal en la aguja e hilo nylon en el carretel de la bobina. Y cuando termines de coser este elástico ya puedes retirar el hilván que hiciste al principio. Y ahora vas a doblar el elástico hacia adentro para que las moras queden hacia afuera y vas a pasar una puntada de zigzag de 3 puntos por todo el largo de la entrepierna. Nuevamente es importante que estires el elástico mientras coses y para este paso también es importante que vayas allanando la tela para evitar que queden arrugas en esta costura. Cuando termines te debe ver algo así y como ves el elástico estira perfectamente sin que se reviente el hilo. Ahora, para terminar los detalles de esta entrepierna, puedes recortar el excedente de blonda que haya quedado por fuera de la costura del elástico. Recuerda ser muy cuidadoso en este paso para solo recortar ese pedacito de encaje y no recortar ni el hilo ni la tela del body. Ahora vamos a pasar a coser el broche de brasier a la parte de abajo del body. El broche se compone de 2 partes, de una pequeñita y de una más larga. La parte pequeñita la vas a ubicar en la parte delantera del borde con los ganchitos mirando hacia adentro del body y la parte más larga la vas a ubicar en el posterior del body con los ganchitos del mismo lado del derecho de la tela. Y estas piezas ambas las vas a coser con una puntada recta a un 16 o a un octavo del borde. Al final te debe quedar algo así. Para finalizar este body vamos a pasar una costura en el ruedo de la manga y para esto la voy a doblar hacia adentro y voy a pasar una puntada de zigzag de tejido de punto por todo el borde del ruedo. Puedes pasar 1 o 2 costuras y al final te debe quedar algo así. Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial de body de encaje. A mí en lo personal me gustó mucho esta silueta y creo que fue una excelente decisión haber forrado el frente y la espalda con una tela muy similar a mi tono de piel. Este body también lo pueden hacer con una licra estampada o con un tul elástico o con otro diseño de encaje y de igual forma les va a quedar súper bien. Definitivamente esta prenda me combina con muchas cosas que ya tengo en mi closet, así que siento que la voy a disfrutar mucho. Como siempre, el link para descargar el molde gratis de este body lo van a encontrar en la descripción de abajo. Y recuerden que para descargar todos los moldes gratis deben estar suscritos a mi página web, lo cual es completamente gratis y solo les tomará 5 minutos. Si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque en el próximo video les voy a traer otro tutorial de ropa interior porque casualmente eso también es algo que me han pedido mucho. Recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y algunos domingos, pero aún así denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo. Mientras tanto les recomiendo que vean estos 2 videos de aquí donde también explico otras cosas de confección o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram porque esa es la red en donde más me mantengo activa y donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.